es una emergencia para nosotros, ¿no? Eh, Antes de empezar con la definición, la hiperemesis gravídica es las náuseas y vómitos que se presentan en el embarazo que no son controlables, no son incoercibles, constante la náuseas y vómitos, ¿no? Es desencadenada probablemente por un factor que vamos a manifestarlo, pero esta es una patología que lo puede llevar a la paciente a un cuadro de una deshidratación con trastorno hidroelectrolítico y con las complicaciones severas que puede haber, ¿no? Como son, por ejemplo, por la misma deficiencia de la tiamina, no puede llevar hasta un síndrome de o una encefalopatía de Wernicke, que es lo peor que puede tener una paciente, ¿no? O esta patología de Mallory-Weiss. Nuestras gestantes, por lo general, lo común, hacen una emesis gravídica. Esa emesis es las náuseas y vómitos que son controlables, ¿no? ¿Qué ocurre generalmente esto hasta las 12, 13 semanas, 14 semanas para otras personas? Pero ese es el promedio, ¿no? Empieza a presentarse a partir de la quinta, sexta semana, la náuseas y vómitos, teniendo un periodo que hace un AMEC hasta las séptima, octava semana, ¿no? Después comienza a reaccionar en forma espontánea. Pero en cambio, la hiperemesis gravídica no. Esta hiperemesis, este cuadro es mucho mayor. No hay control y continúa con las náuseas y vómitos. Y usted sabe muy bien de que si esta paciente está vomitando, se vuelve una paciente hipercatabólica. Es decir, por un lado pierde, por otro lado no come y encima tiene un embarazo que tiene que desarrollarse esta criatura adentro, ¿no? Es decir, pues esta paciente se está viniendo a menos, ¿no? Son totalmente hipercatabólicas, ¿no? Doctor, En cuanto a disculpe, su... recién ha cambiado su diapositiva. Está en Sí, definición. Sí, ¿no? sí, sino que está haciendo un preámbulo para que puedan entender ustedes. Quisiera que pongan atención porque eh, no todo lo que les voy a decir está en las láminas. Lo que pasa es que a veces en las emergencias, si no estamos preparados nosotros, no nos van a engañar, entre comillas, ¿no? A veces pasamos visita en el hospital y nos dicen el residente es una hiperemesis gravídica cuando no tiene nada la paciente, ¿no? A veces lo sorprenden al médico por el fin de quedarse ahí en el hospital, ¿no? Entonces, pues tenemos que reconocer nosotros qué pacientes realmente son una hiperemesis gravídica. Por más que venga ahí a la emergencia y vomitando, no necesariamente es esto, ¿no? Entonces, ahí la definición de hiperemesis, como ya le había manifestado, es la náuseas y vómitos que no son controlables, ¿no? ¿Y qué ocurre esto generalmente en el primer trimestre del embarazo? Llevándose muchas veces a un trastorno hidroelectrolítico con una pérdida mayor del 5% del peso. Hasta, hasta el 5% es leve hasta moderada que podemos manejarlo, pero cuando ya pasa más del 5% de su peso, ya es una paciente que tenemos que hospitalizarle nosotros, ¿no? Dentro de las causas de hiperemesis gravídica, primeramente no está bien definido cuál es la causa cuál es la causa que provoca esto, Sería ¿no? eso, pero Vamos a tratar un poco de explicar algunos factores dentro de este cuadro etiológico, ¿no? En ello se menciona el problema hormonal. Parece ser que el beta-HCG, ¿no? Teniendo su pico máximo entre las 10 semanas hasta las 12 semanas de gestación, este, esta hormona es muy semejante a las hormonas tiroideas, ¿no? Que produce un hipertiroideo y eso produce náuseas y vómitos. Está considerado la presencia de esta hormona por encima del doble de los valores normales. ¿Cómo vemos nosotros eso en pacientes que tienen embarazos gemelares, como tienen los pacientes con la enfermedad de tropoblasto, ¿no? Por eso que estos pacientes con beta-HCG están elevados al doble. De igual manera, el estrógeno, para unos autores tampoco no está tan claro la presencia del estrógeno, pero se trata un poco dar la explicación. Parece que el estrógeno contribuye al vaciamiento gástrico, eh, disminuye esto, entonces parece que retarda el metabolismo y eso provoca náuseas y vómitos
en la paciente, ¿no? De igual manera, la progesterona, ¿qué hace realmente, no? Disminuye la contractibilidad del músculo gástrico. Entonces, si disminuye la contractilidad, entonces el vaciamiento es lento. Entonces, se sobrecarga la región gástrica y eso produce náuseas y vómitos en los pacientes, ¿no? De igual manera, también está demostrado que esta, hasta qué punto podría ser cierto la presencia de, ¿cómo se llama? Helicobacter pylori. Parece que también hay una relación con esto, es el incremento de esta, ya sea por una dificultad en el vaciamiento, que va a producir este tipo de náuseas y vómitos de la paciente, ¿no? Existen también otros factores que son genéticos. Aquellas gestantes que su mamá ha tenido hiperemesis gravídico, tiene el 20% de probabilidad de poder realizar, así sea la hermana, así sea la tía directa, que tengan, pueden, van a realizar este tipo de hiperemesis gravídica, ¿no? Bien, de igual manera tenemos ahí los factores psicógenos. Estos factores psicógenos, eh, parece que con esto hay un cuadro psicológico, un cuadro, por no decir un cuadro psiquiátrico de fondo, ¿no? Los trastornos o peleas con la familia directa, a veces no hay una buena relación con la suegra, las cuñadas, el ambiente mismo donde viven, el problema social, el problema económico, contribuye, parece ser, a este tipo de, de hiperemesis gravídica, ¿no? Entonces, pues no tenemos realmente una causa directa que nos pueda decir a nosotros, este es el causal de la hiperemesis gravídica. Quiero hacer hincapié acá que la hiperemesis gravídica no es que ustedes tengan en la historia clínica primer diagnóstico pielonefritis y segundo diagnóstico hiperemesis gravídica. La entidad de hiperemesis gravídica es una entidad nosológica sola, sin causa aparente. Es muy diferente que la pielonefritis sí le va a llevar un problema sistémico como náusea, vómito, fiebre, deshidratación, ¿no? Que se puede confundir tranquilamente con un cuadro de una hiperemesis. Entonces, eso no son hiperemesis gravídicas, lo que se le va a mencionar. Ahí está más o menos los que les estaba mencionando un poco sobre esto. Eh, También existe el factor, mm, esos pacientes que tienen las mamás que hayan tenido hiperemesis gravídica, ellas parece que portan un gen que se llama el gen factor de, ¿cómo se llama? De diferenciación, ¿no? Parece que estas mujeres tienen mayor predisposición para tener ese tipo de genes y son las que se transmiten de familia en familia, esto, ¿no? Ahí están el factores neurológicos con mayor estabilidad. Es lo que le mencionaba, ¿no? La demora del vaciamiento gástrico. Y este vaciamiento gástrico es lo que provoca todo lo que es náuseas y vómitos, se vuelve lento. Lo poco que puede comer la mujer lo lleva a ese tipo de problema, ¿no? Ahí está la parte metabólica, ¿no? Que existen también otros factores de ese tipo. Las causas psicológicas que les he mencionado, ¿no? El estrés, la depresión, la ansiedad, la histeria, problemas familiares, problemas sociales, problemas económicos. Entonces, pues, ¿cómo hacemos el diagnóstico en estas pacientes? Ustedes van a ver en la literatura que existen múltiples exámenes eh, bioquímicos, ecográficos, imágenes, que nos va a hacer un diagnóstico con respecto a esto. Yo siempre le digo a los alumnos, a los residentes, cuando tengamos una paciente en la emergencia, lo primero que tiene que ver, como en todas las especialidades, es la parte endoscópica, la parte clínica, cuáles son las sintomatologías de los pacientes que nos traen y que nosotros como médicos podamos ver si realmente son signos de lo que corresponde a un cuadro hiperemesis, ¿no? Es decir, ¿qué cosa? Pues nosotros vamos a ver que entra una paciente a la emergencia en forma lentificada, en forma desubicada, pálida, ¿no? Piel fría, pálida, hipotensa, taquicárdica, muchas veces de ellos, ¿no? Con la lengua seca, saburral, la piel que hasta viene con signo de pliegue en alguna de ellos, ¿no? Entonces, esa es la parte clínica.
Y evidentemente puede estar con una oligonuria, con un trastorno del sensorio a la paciente, ¿no? Entonces, todo lo que nos puede llevar a un cuadro de deshidratación en la mujer. Entonces, ¿qué cosa pedirle básicamente, ¿no? Aparte, les voy a mencionar todo lo que deben de pedir ustedes, pero básicamente, doctores, son tres puntos que ustedes tienen que conocer a un paciente, ¿no? Primero es el hematocrito. El hematocrito en esta paciente que están vomitando va a haber una hemoconcentración y su hemoglobina y hematocrito van a estar elevados, ¿no? No es que estén a buena cantidad de hemoglobina, sino están hemoconcentrados. Segundo, la paciente como está prácticamente orinando al inicio y posteriormente ya no orina, orina muy poco, entonces la orina lo tiene concentrada, es una orina colúrica y la densidad urinaria también está elevada. Entonces ya tienen ustedes dos parámetros, uno el hematocrito elevado, otro la densidad urinaria elevada, y tercero, te tiene que pedir lo que es la presencia de cuerpo cetónico, ¿no? La presencia de cuerpo cetónico ya les hace prácticamente el diagnóstico de una hiperemesis gravídica. Usted sabe muy bien que eso viene a ser la degradación de los ácidos grasos, etcétera, que lo vamos a mencionar más adelante. ¿Ya? Entonces, eso básicamente es lo que tenemos que reconocer a nuestros pacientes en la emergencia. Evidentemente, pues hay que pedirle haga electrolitos, un electrocardiograma, una ecografía, ¿no? Ver todo, si existe un cuadro de infección. De repente, no es ese hiperemesis, les pedimos el examen de orina y sale con una infección urinaria, ¿no? Entonces, eh, eso tenemos que conocerlo, eso nosotros, ¿no? Pero también tenemos que conocer que existen otras causas que pueden aparentar el cuadro de hiperemesis gravídica. No, y en los problemas gástricos, por ejemplo, se puede confundir con una úlcera péptica, con una obstrucción intestinal, con una pancreatitis, con un proceso apendicular por el dolor, las náuseas y vómitos que puede tener esta paciente, la gastroenteritis, ¿no? Problemas vesiculares, la hepatitis. En los cuadros metabólicos tenemos que reconocer nosotros que estos pacientes pueden ser tranquilamente un cuadro de una cetoacidosis, ¿no? Una cetoacidosis puede ser una enfermedad de Addison, o hace un cuadro hipertiroideo, o si no, o el incremento de las hormonas paratormonas, ¿no? Esos remedan el cuadro, porque hacen taquicardia, náusea, vómitos, y lo llevan a una deshidratación. De igual manera, el diagnóstico diferencial con el aparato genitourinario, tenemos la pielonefritis, las infecciones urinarias, la litiasis renal. Evidentemente, pues, cada uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Yo no voy a confundir de lo que es una litiasis renal que viene con un dolor intenso, que no permite ni el decúbito ni parado, ¿no? Que produce náuseas y vómitos, pero ya usted sabe muy bien que la ectoscopía le va a ayudar bastante y hacer su diagnóstico en el examen clínico en estos pacientes, ¿no? Después otros cuadros ya más alejados son el cuadro de la toxemia, por ejemplo, ¿no? Que ya es una patología ya para una gestación mucho mayor, no es tanto como una hiperemesis gravídica, pero usted va a encontrar en la literatura que la toxémica también puede hacer esto, que remedia un cuadro, pero no es exactamente una toxémica, las pacientes con un drogodependiente, las que tienen hígado graso, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto a su fisiopatología de esta hipermesis gravídica, tampoco no está tan claro. Existen muchas teorías que tratan de hablar sobre la fisiopatología. Lo que le decía, ¿no? Es el incremento de las hormonas gonadotróficas al doble de la cantidad que debe tenerse, ayudado por la presencia del estrógeno, ¿no? Entonces, esto provoca qué cosa, los receptores, el beta-HCG y el LH, que están en el cuerpo lúteo, ¿no? Hacen que se estimule la liberación de la progesterona. Y la progesterona va a actuar ¿dónde? Básicamente en la decidua, ¿cierto? Que fue el endometrio, ¿no? Entonces parece que hubiera más receptores en ese lugar, ¿no? Y esto provocaría las náuseas y vómitos, aparte de relajar la musculatura lisa del urétero, ¿no? Es decir, existen muchos, ¿cómo se llama? Factores, ¿no? De la fisiopatología. Las náuseas y vómitos exagerados provocan un trastorno hidroelectrolítico, una deshidratación, una hemoconcentración, una hipouremia, hiponatremia, hipocalemia. Entonces, ¿qué significa eso?
paciente nauseosa está perdiendo su medio intravascular, ¿cierto? Al llevarse a la intravascular, va a sobrecargar el riñón. ¿De qué cosa? De glucosa. Entonces, esa glucosa lo va a llevar a arrastrar más agua, ¿no? Entonces va a provocar la deshidratación del paciente y esto, por donde se va a arrastrar el cloro, potasio y sodio. Estos pacientes hacen tranquilamente una hipocalemia. Por lo tanto, ¿cómo hace la compensación el cuerpo? Formando una gluconeogénesis, aumenta la lipólisis para formación. Al final, esto forma más cuerpos cetónicos, no hace una cetoacidosis diabética a los pacientes. En vez de compensar formando más glucosa porque le falta a la madre, entonces, ¿qué hace el organismo? Obtiene energía de otras fuentes, ¿no? Pero al final es otro ciclo y va a formar eso lo que es los cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, cuando hablemos de ahí de la progesterona, como les he manifestado, esto disminuye entonces los movimientos peristálticos gastrointestinales, ¿no? Por la relajación de la musculatura lisa. Y esto a su vez aumenta por mecanismo de retroalimentación, hace que se incremente a nivel placentario la gastrina. Y esto por un factor de estrés y corticoide libera la cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Por lo tanto, estas pacientes se van a hacerse una alcalosis inicialmente, ¿no? También se habla de que hay una relajación del caries, por eso que tienen un reflujo gastroesofágico. Bien, entonces, eso es lo que más o menos tratamos de explicarle un poco cuál es la fisiopatología, que si bien es cierto, no está tan claro esto, ¿no? Mm, Se habla también de que esta formación de cuerpo cetónico inicialmente es por una disminución que ya no hay aporte de glucosa, ¿no? Ya no hay respuesta a la insulina. Esto hace que se active la, se forme la energía de otro mecanismo. O sea, el cuerpo aumenta el glucógeno, ¿no? Aumenta la epinefrina y eso hace de que al final esa reserva de glucógeno también comienza a disminuir, ¿no? Provocando, ¿qué cosa? Un aumento de la gluconeogénesis, es decir, trata de compensar formando más glucosa, ¿no? De igual manera, la lipólisis hace, ¿qué cosa? Que aumente el ácido grasos, por lo tanto, los ácidos grasos van a disminuir en los adipocitos, ¿no? Entonces, eso al final, ¿qué va a llevar? A un incremento de una diuresis y disminuye, como le está en la lámina, el sodio, potasio y cloro, ¿no? Evidentemente le lleva a una deshidratación. Entonces, por esa lipólisis hay incremento del ácido graso, ¿no? Y ese incremento de ácido graso entra en un ciclo de una beta oxidación y va a provocar ¿qué cosa? Que se incremente el acetilcoenzima A. Y eso va al hígado y el hígado se convierte ya en cuerpo cetónico, lo que ustedes conocen esto, ¿no? Es decir, hay el, el 3-hidroxibutirato, creo si mal no recuerdo, es uno de ellos, y el otro es el acetato que se forma en calcetona, ¿no? Y esto, evidentemente, más la presencia del ácido láctico, forman todo eso metabolito que vamos a encontrar en sangre y en orina. Por eso que les decía, a estos pacientes, básicamente, el diagnóstico ustedes lo tienen con el incremento, una hemoconcentración de la sangre, un aumento de la densidad urinaria y la presencia de cuerpos cetónicos, ¿no? Y aparte la clínica que ustedes tienen que manejar en estos pacientes, ¿no? Esto es más o menos lo que ya les había mencionado, ¿no? Todo lo que se notó. Y este también es el trastorno hidroalcohólico. Esta es una parte muy importante, doctores, porque ustedes deben acordarse la fórmula del pH, ¿cierto? La fórmula del pH es la concentración inversa de la concentración de hidrogeniones, o también en la ecuación de Hasselbalch es una constante pK más la fracción de la presencia de bicarbonato sobre el ácido carbónico. Ese ácido carbónico ustedes lo desdoblan en CO2 más agua, ¿no? Entonces ahí juegan ustedes el pH, ¿no? Si se incrementa el CO2 o boto más eh, bicarbonato, entonces me voy a ir a hacer una acidosis o una alcalosis, ¿no? Y eso tenemos que ver nosotros a nuestros pacientes, ¿no? Por lo general estos pacientes van a hacer una alcalosis tipo metabólica por la pérdida de todo esto, básicamente de los radicales de bicarbonato. Bien, el diagnóstico, como le dije, es un diagnóstico clínico
El diagnóstico es por laboratorio, en la ecografía. El diagnóstico clínico, como toda deshidratación que ustedes van a manejar, ya sea en pediatría o en medicina, ustedes van a fácilmente reconocer cuando un paciente está deshidratado, cuando está hipotenso, ¿no? En qué momento está taquicárdico, bradicárdico, van a una confusión, o tienen una oligonuria, o tienen una anuria, una confusión mental, o en los extremos ya puede ver la presencia de la insuficiencia de Wernicke, ¿no? Eso ya es un extremo del cuadro hiperemésico cuando no son compensados a tiempo. Por lo tanto, eso le puede llevar a la muerte del feto o si no a la muerte de la madre, ¿no? Con todo el trastorno que hacen estos tipos de síndrome de Wernicke o encefalopatía de Wernicke, ¿no? En los laboratorios trata de pedir todo lo que podamos pedirle. Dentro de ellos incluido las pruebas tiroideas, las pruebas hepáticas, pedirle en nuestro paciente cómo está la densidad urinaria, como les manifestaba, ¿no? La presencia de cuerpos cetónicos en orina y en sangre, doctores, ¿no? El electrocardiograma era para ver qué cosa, el PRQT prolongado cuando tenemos esta paciente que está haciendo hipocalemia, ¿no? Ustedes lo pueden ver fácilmente y hacer la interconsulta al médico que corresponde. La ecografía nos va a dar a nosotros mayor luz si estamos frente a un solo feto, o estamos a dos fetos, o estamos de mucho líquido. Entonces nos ayuda bastante para hacer el diagnóstico de una hiperemesis gravídica. Lo otro nos apoyamos con el psicólogo, con la nutrición, nutricionistas, con un psiquiatra y con el gastroenterólogo. El diagnóstico diferencial, ya les he manifestado con qué patología se puede confundir esto. Acá quiero que pongan mucha atención por esto, el tratamiento. El tratamiento, doctores, primeramente hablemos de una paciente que está hospitalizada. Ustedes le van a poner NPO, ¿no? Mientras dure el tratamiento que tenemos que manejar. Pero, acá ya viene el pero, ¿no? ¿Qué cosa hacer con esta paciente? Esta paciente, a veces cuando uno pasa de visita, les pregunta a los médicos, ¿cuánto de agua está recibiendo? Y muchos dicen, el 90%, 95% dice, 2 litros. ¿Cuánto de sodio? Ah, una ampolla. ¿Cuánto de potasio? Una ampolla. ¿No? Es decir, eso no es respuesta de un médico, doctores. ¿No? Ese yo no lo tomo en cuenta eso, porque eso me puede decir cualquier persona. Primeramente, en estos pacientes que son hipercatabólicas, como les dije, ¿no? Tienen que estar en reposo. El volumen de agua que debemos de aportar a esta paciente va a depender del peso que tenga. El peso que tenga la paciente, póngase un promedio de 50 kilos la paciente. Entonces tengo que darle 30 50 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Promedio, pónganle pues ustedes 40, ¿no? Entonces 40 multiplicado por 50 estamos un promedio de 2000. Entonces 2 litros es suficiente para este tipo de paciente. No le voy a encharcar con 3 4 litros, doctores, ni tampoco le voy a dar un solo litro, entonces me va a quedar corto. Entonces tengo que darle el agua de acuerdo a su peso de la paciente y si está deshidratada tengo que hacer retrofluidos. ¿Cuánto le paso a chorro en qué tiempo y cuánto el 50% restante? De tal manera que esa cantidad de 2 litros debo de pasarle en 24 horas, ¿no? Entonces, ese es uno. El otro es, como les dije a ustedes, si es una paciente que no come, si es una paciente embarazada, si es una paciente que está perdiendo más bien, entonces se está yendo a la deshidratación, se está yendo a la desnutrición. Entonces, yo debo de aportarle cuántas calorías debe recibir esta mujer en reposo, ¿no? Y para ese tipo de embarazo, no es igual manejar una deshidratación a una persona que no está embarazada, ¿no? Entonces, este feto requiere inmediatamente la cantidad de calorías que debe aportarle la madre en reposo, ¿no? Entonces, el reposo, doctores, la cantidad de calorías que debo recibir, la literatura dice hasta 1200 calorías en 24 horas, ¿no? Pero podemos contentar desde 900 hasta 1000, con tal que pueda recibir. Pero ¿cómo le aporto? Si usted sabe que ya les expliqué que son 2 litros que tiene que recibir esta paciente, entonces en esos 2 litros, doctores, si usted le ponen cloruro de sodio, solamente le están dando agua, no le están dando nada de calorías a esta paciente, ¿no? Entonces debo de usar, ¿qué cosa? La destroza. La destroza al 5%, ¿cuántas calorías me da?
cada frasco de destroza me va a dar, porque tiene 5% de glucosa, me va a dar 200 calorías. 5 por 4, 20, son sumados, son 200. Es decir, un frasco, doctores, me da 200 calorías. Oiga, pero en dos frascos yo tengo entonces 400 calorías, lo cual me falta para 900 calorías, me falta un montón, ¿no? Entonces no estoy dando el requerimiento calórico necesario para este tipo de pacientes. Entonces tengo que usar una fórmula acá con esta paciente para darle los requerimientos y no tenga problemas ese producto SB, ¿no? Como luego repito, y pongan atención porque ustedes ven acá solamente la parte general, pero las partes le pueden poner problemas en el examen. Entonces, yo debo usar pues entonces la distroza de 10% con una vena central. Si un frasco de destroza al 5% me da 200 calorías, una de 10 me va a dar 400 calorías. Si no pongo frasco, tengo 800 calorías. Ojo, teniendo mucho cuidado porque a veces esto produce una flebitis, produce, ¿no? Entonces ya le estoy dando, o si no utiliza una de 10% y la otra con cloruro, pero le van dando bolos ustedes de destroza de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces le doy bolos de eso y cada frasco me está aportando más o menos un promedio de 8 puntos y tanto me da de glucosa. Entonces, si yo le doy cada 8 horas, tengo 8 por 3, 24, ¿cierto? Entonces voy a tratar de llegar un poco al requerimiento de esta paciente. Entonces ya saben ustedes cuánto de agua deben darle a la paciente, cuánto deben darle de calorías a esa paciente, y lo que es más importante, doctores, hay que ver cuánto de electrolitos tengo que dar a esa paciente. Entonces, básicamente tenemos que reconocer primeramente cómo perdemos el electrolito, ¿no? Los electrolitos, por lo general, cuando uno tiene náuseas y vómitos, pierde radicales de hidrogeniones, se pierde bicarbonato, y se pierde sodio. En cambio, en una diarrea se pierde más potasio, sodio y cloro, ¿no? Entonces, si nuestra paciente está con hiperemesis, esta paciente está perdiendo radicales de hidrogeniones. Entonces, ¿cuánto yo le debo de aportar de, de ¿cómo se llama? De sodio, cuándo debo aportarle de potasio a estos pacientes, ¿no? Entonces, en estos pacientes, el potasio debe dar a ustedes de 1 mil equivalente por kilogramo de peso. Y sacan ustedes una tabla cuánto pesa esta paciente y cuánto tiene la ampolla del calio, ¿no? De igual manera, el sodio. Previamente tenemos que haberle pedido lo que es el agua y electrolitos, ¿no? Por lo general, o lo que debemos dar también proteínas a esta mujer, es más o menos un promedio de 1 a 1,5 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Y la caloría también hay otra referencia que puede ser más o menos 175 miligramos por día por kilogramo, ¿no? Y lo podemos repartir en 3 dosis. Y igual la grasa también, cuando ya empieza a aportar, a afectar a la paciente, debe ser más o menos un 20 al 30% de la ingesta calórica, más o menos, ¿no? Lo que debemos recibir. Esto va a provocar, ¿qué cosa? Que nuestra paciente comienza a recuperar en forma gradual su medio interno, comienza a recuperar sus electrolitos, pero dentro del tratamiento, mientras la paciente no recupera, sigamos manteniéndole en NPO. Evidentemente tenemos que darle medicamentos para bloquear las náuseas, vómitos con los antieméticos. También le damos los antihistamínicos también a estos pacientes, ¿no? Los antiácidos porque están haciendo un problema de una gastritis, de una úlcera. La metoclopramida no está tan indicado, pero lo pongo ahí porque ustedes van a ver, ¿no? Los bloqueantes H2 gástricos para evitar la presencia del ácido, perdón, del ácido clorhídrico, ¿no? Mejorar un poco esto. También esto es controversial. Mucha gente a veces no le dan estos bloqueantes, prefieren dar antiácidos nomás, ¿no? Después hay que darle su tiamina a esta paciente, la piridosina, que tiene un efecto relajante también y contribuye a modular un poco el vaciamiento gástrico, ¿no? Y
A medida que va recuperando esta paciente, vamos viendo que ya la paciente se vuelve más comunicativa, más despierta, existe un brillo corneal, va desapareciendo la lengua más húmeda, ya está orinando, la paciente se para, ya les va a decir, doctor, tengo hambre, ¿no? Por lo general esto ocurre hasta el tercer, cuarto día, ocurre esto, ¿no? Entonces, ya empecemos a darle primeramente una dieta seca fraccionada. Dale en forma cada 2 horas, una dieta seca para evitar las náuseas. Y si eso tolera, ya le vamos a empezar a dar una dieta líquida fraccionada, poco a poco, hasta que ya empieza a tolerar todos sus alimentos, ¿no? No les he indicado acá, como ustedes pueden ver, antibiótico, porque les vuelvo a repetir, esta es una nosología que es netamente pura, vamos a decirle así, del cuadro del embarazo, que viene a ser la náusea, que no conocemos la causa, ¿no? La complicación existen múltiples complicaciones con esto, ¿no? La complicación es tanto materna que puede llevar a la deshidratación, que lleva a las convulsiones, que lleva al síndrome de Wernicke, ¿no? El síndrome de Wernicke es la presencia de la ataxia, trastorno del sensorio y los ojos se vuelven, no, se me fue de la palabra ahorita, con nitamo, ¿no? Entonces eso es la triada que presenta el síndrome de Wernicke. Otras hacen náuseas y vómitos y hacen vómito porracio, ¿no? Porque a veces hay una ruptura o de esos vasos de Mallory-Weiss, que hacen esas varices esofágicas hacen estas pacientes, ¿no? Y en cuanto a productos, los productos eh, pueden ser prematuros, no pueden ser con retardo de crecimiento. Muchas veces estos productos son hipoactivos, ¿no? Eh, ya que en la primera etapa de su desarrollo han tenido problemas con, con la presencia de calorías, de vitaminas, minerales, entonces no vamos a tener pues una criatura totalmente adecuada, ¿cierto? ¿No? Si bien es cierto, esto, si se repone rápido, se hace el diagnóstico temprano, el tratamiento rápido, vamos a tener un producto en buenas condiciones, ¿no? Pues si esto se lentifica y dura hasta semanas en el hospital, eso se ha visto posteriormente y que hay problemas con el desarrollo de esta criatura, ¿no? Bueno, solamente para mencionarles la pérdida del contenido gástrico, ya una pérdida de agua, electrolitos, una deshidratación iso o hipotómica y van una alcalosis por la pérdida que ya les he mencionado en estos pacientes, ¿no? Igualmente el diagnóstico diferencial, yo creo que eso es todo, creo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, el uso de ondansetron está contraindicado, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? El ondansetron al final es costo-beneficio, ¿no? ¿Cómo estamos manejando? Si vemos una paciente que no tolera nada, entonces tenemos que echarle mano a este tipo de medicamento, que es muy bueno, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra pregunta o un aporte? A ver, bueno, ¿no hay preguntas? Mire que este es un tema bastante fascinante, ¿ah? Es un tema que le voy a poner en el examen como cuadro clínico, lo vamos a poner, ¿no? Si no han puesto atención, tiene que ser kilogramo de peso, aporte de agua, cuando se reconoce una paciente así. Ujú. Bien. Si no hay preguntas, nos Doctor, quedamos ahí jóvenes, ¿no? doctor, Sí, sí, te escucho a ver. sí, una consulta, doctor. Bueno, en su mayoría mejora con la dextrosa al 10%, hidratación y control de los electrolitos. Y en el peor de los casos, que la paciente ya ha pasado 3 a 4 días, no menciona tener apetito y nada por el estilo. ¿Qué medidas optaría? Eso también se presenta, ¿no? O sea, a veces hay casos simples. Por lo general, las pacientes remiten, ¿ah? Tampoco no es esperarse, esto generalmente pasa entre 3 a 6 días, comienza a reaccionar todo, ¿no? Hay paciente que dice, todavía tengo hambre y tú no lo vas probando y vas viendo eso. En caso no suceda, como dice usted, pues a nuestra paciente se nos complica. No les he querido mencionar, pues ya usted tocó ese punto.
A veces se ha llegado al aborto terapéutico. Esas pacientes con síndrome de Wernicke se mueren ahí, doctor. No, yo particularmente he visto, en todo el tiempo que estoy en el hospital, he visto dos casos con síndrome de Wernicke que se fue a la muerte, ¿no? Entonces se opta como último recurso, ¿ya? El cuadro de un aborto terapéutico. Eso se realiza a través de una junta médica, la decisión que se toma en consentimiento de las familias. Gracias, doctor. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos allá. Gracias, doctor. Doctor, sus diapositivas. No se olvide de pasarme, por favor. Ya, ya, ahorita.